Ejercicio nos piden calcular el área de la región sombreada. Este ejercicio se puede abordar de muchas formas, pero yo lo voy a abordar de la siguiente forma. Fíjate en lo siguiente. Si observas bien, acá tenemos un triángulo rectángulo. Lo voy a marcar para que sea más visible. Bien, como estaba diciendo, acá tenemos un triángulo rectángulo, lo acabo de remarcar para que sea más visible. Obviamente, este triángulo rectángulo va a tener un área. Y tenemos otra área que la voy a remarcar acá en verde. Tenemos ahí remarcada en verde otra área. Entonces, ¿a qué va a ser igual el área sombreada esta que tenemos acá? La cual vamos a llamar A. ¿A qué va a ser igual el área sombreada? A va a ser igual al área del triángulo menos el área verde que la vamos a llamar A sub 2. Bien, repito, el área sombreada va a ser igual al área del triángulo menos el área 2, el área verde que acabo de remarcar. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que hallar el área del triángulo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hallar el área del triángulo? Bien, nosotros sabemos que el área de un triángulo es igual a base por altura. Es decir, necesitamos conocer este segmento de acá y este otro segmento de acá. Bien, necesitamos saber obviamente las coordenadas de este punto para poder hallar la distancia que hay desde acá hasta acá. Y necesitamos saber también cuál es la coordenada de este otro punto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si tú te fijas, hay una parábola acá que nos dan su ecuación y esa parábola corta al eje de las X en dos puntos. Este punto de acá es el que nos conviene para hallar este lado del triángulo. Y este otro punto de acá, que también corta en el eje X, nos va a ayudar a hallar el área que hay desde este punto hasta este punto. Luego de hallar las dos áreas, las vamos a restar y nos va a dar como resultado el área sombreada. Así que bien, vamos a hallar estos dos puntos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tener que igualar esta ecuación a cero. Bien, esta es la ecuación, así que bueno, vamos a tener que igualarla a cero. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar los valores de x que hacen que esta ecuación sea igual a cero. Se puede factorizar de varias formas, lo puedes factorizar completando cuadrados por la fórmula cuadrática, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí vamos a colocar un menos, que es este menos de acá, y en este otro paréntesis vamos a colocar el producto de estos dos signos. Menos por menos da más. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados nos den menos 5 y sumados nos den menos 4. Esos van a ser menos 5 y 1, ¿cierto? Porque menos 5 por 1 da menos 5 y menos 5 más 1 da menos 4. Entonces eso va a ser igual a cero, igual a 0. Y de aquí nos van a salir dos soluciones. Ok, estas soluciones, ¿qué significan? Estas soluciones son los cortes de esta función con el eje x. Es decir, esta función corta el eje x en x igual 5 y x igual menos 1. Así que bien, vamos a ubicar esos puntos. Necesariamente el menos 1 tiene que ser este. Y este punto de acá tiene que ser 5. Ok, ya tenemos entonces los puntos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar la distancia entre menos 1 y 6. ¿Cómo vamos a hacer eso? En el libro Geometría Analítica de Lehmann nos dan un teorema que nos dice que en un sistema coordenado lineal la longitud del segmento que une dos puntos dados se obtiene en magnitud y signo, restando la coordenada del origen de la coordenada del extremo. Es decir, tenemos que hacer esto que tenemos acá, tenemos que restar las coordenadas y le aplicamos valor absoluto. No importa el orden porque vamos a aplicar valor absoluto y siempre nos va a dar un resultado positivo. Entonces, bien, lo que tenemos que hacer es restar menos 1, menos 6 y a eso sacarle valor absoluto. Bien, acá lo que hice fue escribir los pasos que llevamos hasta ahora. Primero hallamos los puntos de corte y ahora vamos a hallar la distancia entre los puntos. El libro nos decía que teníamos que restar las coordenadas, ¿cierto? Entonces vamos a restar menos 1, menos 6. A eso le sacamos valor absoluto. Menos 1 menos 6 es menos 7. Y valor absoluto de menos 7 es 7. Esta es la distancia que hay desde menos 1 hasta 6. Es decir, toda esta distancia de acá, desde menos 1 hasta 6, es 7. Ok, ya tenemos este lado, entonces ahora tenemos que hallar la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto. ¿Cómo vamos a hacer para hallar este punto de acá? Tenemos que evaluar la función en 6. Si evaluamos la función en 6, nos va a dar la imagen y nos va a dar este punto de acá. Así que vamos a hacerlo en el tablero. Entonces, nuestro tercer paso va a ser
evaluar la función en 6. Bien, tomamos esta función y la vamos a evaluar en 6. Básicamente lo que tenemos que hacer es, donde haya una X, vamos a colocar un 6. Bien, ya tenemos acá todo esto, entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver lo que podamos resolver. ¿Ok? Entonces f de 6 es igual a 7. Eso quiere decir que cuando x es igual a 6, y es igual a 7. Entonces, este punto de acá va a tener como coordenadas, este punto va a tener como coordenadas 6,7. Entonces, bien, ahora tenemos que hallar cuál va a ser la distancia. Vemos que y vale 7, podemos deducir que la distancia que hay desde acá hasta acá va a ser igual a 7 también. Entonces, ya hallamos la base y la altura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlas y dividirlas entre 2. Entonces, nuestro cuarto paso va a ser hallar el área del triángulo. ¿Cómo hacemos eso? Recuerda que el área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. Acabamos de calcular la base y la altura. Nos va a quedar de la siguiente forma. 7 por 7 sobre 2. Porque la altura nos dio 7 y la base nos dio 7 también. Entonces va a quedar de esta forma. Resolvemos y nos va a quedar 49 medios. Esto podemos expresarlo en decimales, pero yo lo voy a dejar así para que sea más fácil luego restarlo con el área de la curva. Que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hallar el área bajo la curva. Muy bien, ya estamos acá. Ya tenemos el área de el triángulo. O sea, esto de acá ya lo tenemos. Ahora tenemos que hallar el área verde que está acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar las integrales. Vamos a hacer la integral definida de esta función desde 5 hasta 6, es decir, va a quedar de la siguiente forma. Bien, nuestro quinto paso entonces va a ser hallar el área bajo la curva. Recordemos, vamos a tomar la integral que va desde 5 hasta 6 de esta función de acá. Bien, esta integral la voy a resolver bastante rápido porque como este video pues no es de cálculo integral, entonces lo voy a resolver de una forma rápida. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de menos 4x es menos 2x elevado al cuadrado. Y la integral de menos 5 es menos 5x. Todo esto lo vamos a encerrar en un corchete porque vamos a tener que evaluarlo en los límites de integración. 6 y 5. Entonces, bien, resolvemos esto. Lo que vamos a tener que hacer es evaluar esta función en los límites de integración. ¿Sí? La evaluamos en el límite superior y la restamos con esta misma función evaluada en el límite inferior. Bien, nos va a quedar de esta forma. Este cálculo te lo dejo a ti. Para no perder tanto tiempo, lo voy a hacer directamente. Pero igual te recomiendo que lo hagas por ti mismo para que compruebes que el cálculo está bien hecho. Esto nos da 10 tercios. Esta va a ser el área bajo la curva. Recuerda que como es una integral definida, no hay que ponerle constante de integración. Entonces, bien, ya hallamos el área bajo la curva y hallamos el área del triángulo. Habíamos dicho al principio que el área sombreada es el área del triángulo menos el área bajo la curva. Así que vamos a hacer esa operación. Nuestro sexto y último paso va a ser hallar el área de la región sombreada. Entonces, nos habíamos llamado a esa área A, ¿cierto? Entonces, A va a ser igual a 49 medios menos 10 tercios. Resolvemos esta recta de fracciones, la colocamos en la calculadora, bueno, yo la voy a colocar en la calculadora y nos da 127 sobre 6. Pero, si te fijaste anteriormente, no nos daban un resultado como fracción. Entonces, tenemos que expresarlo en decimales. Y la calculadora nos dice que esto es igual a 21,1666 periódicos. Así que bien, este vendría siendo el área de la región sombreada. Así que vamos a ver si está entre las opciones de respuesta. Bien, entonces volvemos acá, ya tenemos el área del triángulo, tenemos el área bajo la curva, ya sabemos el valor del área de la región sombreada, que nos dio 21,1. Entonces, bien, en las opciones de respuesta, la más aproximada sería la letra A.
Por aproximación, entonces, la respuesta a este ejercicio es la letra A.